hermosa, así, gallarda, con ese cuerpazo, ese pelo y ese nombre tan exótico, igualita a Pamela, porque no me voy a calentar. Gracias. Igualita a Pamela. Gracias. Con nosotros, Sarosh Bertín, aquí en Sigue. ¡Sarosh! Sarosh vino lista para San Valentín ya. Bueno, esta es la semana del amor y la amistad. Hermosa mujer. Bienvenida. Gracias, mi amor. Bienvenida, Sigue la Noche. ¿Cómo estás? Feliz con este recibimiento. ¿Viste? Ay, sí. Que oye, dije que sí cualquiera coge fiado. Óyeme algo. No, señores, please, vamos a respetar a mi invitada. Sarosh, bienvenida. Es un placer recibirte. El placer es mío, mi amor, de verdad. Qué bueno tenerte por aquí y qué bueno poder compartir contigo. Bueno, muchas cosas. Entre ellas, hablar principalmente de tu calendario. Sí, mi calendario. El calendario que, bueno, lanzaste. ¿Qué fue eso? Más o menos. ¿Me van a hacer pasar vergüenza con la invitada? El calendario lo lanzaste a finales del 2014. Sí, así es, a principios de diciembre. Exacto, pero obviamente un calendario 2015 y como hace ya varios años lo vienes haciendo con un objetivo muy especial, que es ayudar, servir en tu patria, en Haití. Así es, corazón. El calendario lo he hecho por cuarto año consecutivo. Perdonen la voz, todavía estoy un poco ronca. Pero este cuarto año, la diferencia es que aparte de mí están otras modelos haitianas, 3 chicas hermosísimas que participaron conmigo. Todas las fotos son hechas en Haití. La razón por la cual lo hago es porque mi país necesita mostrarle al mundo que también tiene cosas bonitas que ofrecer. Sí, no, en Haití hay playas hermosísimas, vistas, es de verdad, es espectacular. No, la verdad que sí, tenemos mucho que ofrecer, pero en general, cuando hablan de Haití a nivel internacional, no es lo que escuchas. Escuchas comentarios negativos y no puedo decir que todo sea positivo en el país, porque vamos a ser francos. Sí. Pero tenemos cosas hermosas también, entonces hablen de lo bonito también. Claro. Y eso es lo que yo quiero hacer con el calendario, mostrar la parte bonita de mi país y a la vez... Gracias. No, eso me alegra mucho, claro, que más personas se enteren de que mi país es bonito. Pero aparte de eso, también yo tengo una fundación y trabajo con niños huérfanos en Haití. Hasta el momento tengo 5 años trabajando con 105 niños y el calendario ha sido la causa, bueno, gracias al calendario, mejor dicho, yo he podido pagarle la escuela a todos estos niños por 5 años. Hermosísima, hermosísima. ¿Sabes? Tú naciste en Haití. Sí. ¿Y viviste allá cuántos años? Hasta los 9 años. Hasta los 9 años. Ahí vienes a vivir a República Dominicana. Así es. Con tu padre. Sí, con mi padre y mis 3 hermanos. Y tus hermanos. Y luego regresas a Haití a vivir. Así es. Con el objetivo justo. O sea, tú tenías la oportunidad, si lo hubieses querido, de participar en un concurso de belleza representando a República Dominicana. La verdad lo llegué a pensar. Lo llegué a pensar porque sí me habían dado la oportunidad de participar anteriormente en concursos de belleza. Me decían, eres muy linda, dale, inténtalo. Y yo veía Miss Universo y yo, ese concurso tan grande, yo quiero ir. Y Haití no participa. Y yo, bueno, pues ¿será que voy por República Dominicana? Y luego algo me decía adentro, es que no, es que tú tienes que ir por Haití. Y luego renuncié al sueño porque pensé que no se me iba a dar. Hasta que en el 2003 me dicen, van a ser Miss Haití, Sarosh. Yo, no es cierto. Sí, van a ser Miss Haití, me dijo Merian Cruz. Ajá. Y yo le dije, pero ¿con quién? Magali Febles va a ser Miss Haití. Y yo llamé y me dieron que era cierto. Averigüé casting, agarré mi maleta y me fui para Haití. Y así entraste en el concurso y Así te coronaste. Así es, entré al concurso. Y viviste el sueño de estar en Miss Universo. Es que te cuento que con todo y que yo sabía que yo estaba preparada para el Miss Haití, todo fue muy rápido. Habían pocas concursantes. Yo estaba más nerviosa en el Miss Haití que en el Miss Universo. La razón no es que fuera más grande o menos grande, es lo que significaba para mí. Es un sueño que yo tenía desde niña y saber que en ese momento se podía lograr fue un momento increíble. Y la verdad yo quisiera volverlo a vivir repetidas veces en mi vida. O sea que tú eres la primera participante haitiana que va a Miss Universo después de 22 años. Wow. Porque antes sí participábamos, pero dejamos de participar. Wow, qué linda oportunidad, qué linda oportunidad. Y bueno, de ahí luego se desprende el proyecto de hacer los calendarios. La verdad sí.
Déjame tomarme un poquito Dale, de dale, agua. tranquila que tú estás aquí en tu casa, tú estás aquí en tu casa. Esta edición tiene, ¿cuáles escenarios? Bueno, vimos playa. Sí, tenemos playas, tenemos la playa de Jacmel, tenemos playas del Côte de Fer, tenemos muchas playas que están en el sur, tenemos también algunas ruinas. Cada año yo cambio mucho las localidades. Tenemos una ruina que es Fort Jacques, que está en Kescoff, eso es en Puerto Príncipe. El año antepasado hicimos la Citadel, el año pasado el Palacio Ocho Puertas y así sucesivamente. Qué hermoso, qué hermoso. Y ahora actualmente, ¿qué estás haciendo? ¿Estás viviendo aquí en República Dominicana? ¿Estás viviendo en Haití? ¿Estás fuera? Bueno, yo me la paso de un lado para otro, pero estoy pasando más tiempo en República Dominicana. He estado aquí desde septiembre y he viajado por muy poco tiempo. Ahora incorporé a la televisión dominicana, estoy muy feliz por eso y tengo muchos proyectos que vienen pronto. Qué bueno, qué bueno. ¿Cine te interesa? No, cine es mi pasión. Esa es tu pasión. Tú hablas de Evelina, la admiro mucho, Ajá. una compañera, de verdad que sí. Felicidades de nuevo, Evelina, por tu premio, bueno, por tu nominación. Pero sí, yo creo que el que hace cine debe ser una persona apasionada. Yo creo que es una carrera a la que uno tiene que dedicarse 100%, porque cada personaje, cada rol que tú llegas a hacer es parte de ti mismo que puedes exponer al público. Así es. Yo he tenido la oportunidad de hacer ya 8 películas, pero a nivel internacional, y por primera vez tuve una pequeña participación en una película dominicana, que es Los Fabulosos, que viene pronto. Ay, qué bien, chulísimo, qué bueno. Entonces, óyeme algo, entonces hay proyectos nuevos, te está yendo súper bien, estás haciendo televisión, estás entre aquí y allá. Y el corazón, ahora para San Valentín, Sarosh, ¿tiene con quién celebrar San Valentín? Tú sabes que a mí me hacen mucho esa pregunta, y yo te voy a decir la verdad, yo le evado mucho esa pregunta. La razón por la cual la evado no es que yo no tenga a nadie. Ajá. No es eso. Lo que pasa Es que... es que yo quiero que las personas se concentren en mí, en lo que yo hago. Bueno, pero queremos saber si tú tienes novio, si eso no es nada. No, pero si eres una mujer, No. si eres una mujer plena laboralmente y personalmente. Mira, yo soy plena porque soy feliz. Yo soy plena porque soy feliz, me siento feliz con mi vida. Ok, pero que si San Valentín lo va a celebrar con alguien. No, ¿sí o no? sí. Sí. No la voy a pasar sola. Sí, sola no. No la voy a pasar sola. Muy bien. Gracias a Dios no la voy a pasar sola, pero lo que yo siempre he dicho es que es lindo tener una pareja, pero a veces los medios complican las cosas. Sí. Entonces es mejor uno decir cuando uno se case con la pareja. Ay, no. Sí, Ay, no. cuando van a hablar de boda, entonces se habla. Ay, Porque, no. ¿y si cambias? ¿Y si cambias de pareja? ¿Cambiaste? Y Jennifer López no ha cambiado como 500 veces. Sí. ¿Y Jennifer López? Sí, Eso no bueno. importa. Bueno, no vamos a llegar a ese. Bueno, sí, ese parámetro está un poco sí, joven, sí, ¿verdad? un poco fuerte. Pero tienes razón, sí. Yo personalmente soy muy reservada con mi vida y siempre lo he sido. Son cuestiones de principios probablemente, pero sí, la voy a pasar acompañada. Oh, pero muy bien, muy bien. Que oye, que si se enferma que lo llame. No, claro, porque uno nunca sabe. Dame el Claro. teléfono, Sí, exacto. apúntamelo ahí. Ponte en fila. Sarosh, las personas que quieran adquirir tu calendario, disfrutar las hermosas fotografías y al mismo tiempo colaborar con la hermosa causa, ¿dónde lo pueden hacer? Pues todo aquel que quiera adquirir el calendario aquí en República Dominicana, lo hemos distribuido en varias locaciones, pero a pocos lugares le quedan. Donde sí sé que quedan es en el taller de mi diseñador, valga la cuña, Ajá. Joel Reyes, en la calle López de Vega, casi esquina Gustavo Mella Ricard, en la Plaza Cristal. Ahí pueden encontrar el calendario es 100% gratuito. La forma en la que yo recaudo el dinero es que aquellas personas que se sientan comprometidas con mi causa hacen donaciones. Los que quieran hacer alguna donación o estén interesados en saber cómo ayudar a la fundación, se comunican a través de info.saroj@gmail.com. info.saroj